bendiga a los hermanos que ya están ahí en sintonía a través de Facebook. Estamos en directo desde aquí de Colombia, Semilla de Mostaza, Colombia. El Señor bendiga a los hermanos que están en los 4 puntos cardinales del mundo entero. Saludamos especialmente a los hermanos en los Estados Unidos, la hermana Dolly, el hermano Alexander, la hermana Evelyn, están allí en sintonía y son miembros de esta congregación. Saludamos también en Europa a esa familia preciosa que está allí, que también nos está sintonizando en directo. Un saludo muy especial para ustedes. También me contaban de un milagro que Dios hizo en el eje cafetero, en una región pequeña. El Señor se glorificó. Una hermana que ha estado con nosotros pidió un milagro que parecía imposible. Tenía una casa, se la habían secuestrado, no se la entregaban, no le pagaban arriendo. Ella sola pidió oración a la iglesia oró, y ayer, cuando estaba terminando el mensaje, le escribió a uno de sus hijos diciéndole: ya me están entregando la casa. Gloria a Dios por eso. Denle un aplauso al Señor por eso. También desde Cali, por allá en Cartago, nos están saludando. Que el Señor les bendiga. Los hermanos de Venezuela, de México, los hermanos de Chile, el Señor les bendiga grandemente. Aquí en la región también hay personas en Santa Elena, hay personas que están en Llano Grande que nos están sintonizando en este momento, y muchas personas pues que están ahí conectadas para recibir este mensaje educativo de la palabra del Señor. Amén. Es de sumo gozo estar esta mañana en este lugar transmitiendo la palabra del Señor. Sin más preámbulos, lo que nos compete, la enseñanza de la palabra. El título del mensaje es No queriendo que ninguno perezca. Sería el título del mensaje en esta mañana. La introducción va a ser muy diferente al final, como siempre lo digo, en estas disertaciones que el Señor nos entrega. Y trasladémonos al primer libro de la Biblia, el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 24. Dice: 2 querubines que protegen el árbol de la vida. Y en ese versículo se revela una de las escenas más enigmáticas de toda la Escritura. Echó pues fuera el hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines. Dicen que son 2, basados por supuesto en la palabra del Señor, en plural. El libro de Éxodo, capítulo 25, el versículo 18, dice: harás también 2 querubines de oro. Presuponemos entonces que también colocaron ahí 2 querubines. Y estoy diciendo que es una de las escenas más enigmáticas de toda la Escritura, tras la desobediencia de Adán y de Eva. Bendito el Señor. Dios los expulsa del huerto del Edén, los saca y los expulsa para impedir que extiendan su mano al árbol de la vida. Bendito el nombre del Señor. Y alcancen una inmortalidad en estado de pecado. Allí, en la entrada del huerto, coloca Dios a 2 querubines resplandecientes y solemnes, cuya sola presencia infunde temor. Entre ellos, entre esos 2 querubines, también colocaron una espada. Arde una espada encendida que gira en todas las direcciones. Bendito el Señor. Una flama viviente que simboliza la justicia divina, el movimiento, según los expertos. Estos ángeles no pronuncian nunca una palabra, según los estudiosos profundos. Estos ángeles nunca entregan un mensaje. Estos ángeles solo permanecen como guardianes silenciosos, custodiando el acceso al misterio prohibido. Su misión es únicamente sellar el camino hacia la eternidad caída por el pecado del hombre y preservar el árbol hasta que el plan de redención se complete. Dicen los estudiosos profundos que nunca más se vuelve a ser mencionados en la narrativa bíblica, pero su recuerdo queda como un eco de advertencia. La vida eterna no puede ser alcanzada por rebelión humana, sino concedida por algo que está en desuso: la gracia de Dios en el tiempo señalado. Porque quiero decirle a nuestra amable audiencia que hay un tiempo señalado. El Señor es lento para la ira y grande en misericordia, pero dicen los expertos, trasladándonos en un vuelo cuántico de Génesis al Apocalipsis capítulo 22,
versículo 14 dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. A su nombre sea la gloria. El árbol de la vida. Qué buena esa frase del árbol de la vida. El árbol de la vida está nuevamente en Génesis capítulo 2, versículo 9. Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, bueno para comer, también el árbol de la vida. Lo dice la Biblia y yo lo creo. ¿Cuántos dicen amén? Es solo mi introducción. Hablemos un poquitico del árbol de la vida. Miremos lo que dice el libro de Proverbios. En nuestras prédicas nos gusta recorrer la Biblia, el papel. Proverbios capítulo 3, un buen libro para leer. El versículo 18 dice la palabra santa: ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, bienaventurados los que la retienen, árbol de la vida. También dice en Apocalipsis 22:2, el que venciere le van a dar de ese árbol de la vida. Son historias que están en la Biblia. Apocalipsis 22, versículo 7, dice la palabra: he aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y entonces da todo un relato acerca de la venida de nuestro amado Señor Jesucristo, acerca de ese árbol precioso. En medio de la calle de la ciudad, a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida. Amén. Estaba el árbol de la vida. ¿Cuántos han pensado en el árbol de la vida? Aleluya. Dice que en medio de la calle de la ciudad, a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, y como la Biblia lo dice, produce frutos. Cada mes da fruto. Y dice que las hojas del árbol era para la sanidad de las naciones. Bendito el nombre del Señor. Qué bueno, el árbol de la vida. Dice entonces mi consulta: por la gracia, el camino al árbol de la vida vuelve a abrirse. Y vamos a tener acceso al árbol de la vida, y te vas a comer un fruto del árbol de la vida. Bendito el Señor. ¿Recuerda cuando perdimos el árbol de la vida? ¿A quién está cuidando el árbol de la vida? Amén, aleluya. 2 querubines, lo acabo de decir. Sigamos. Y entonces, hermanos, yo pienso que a nuestras generaciones, las personas que vienen a escuchar la palabra del Señor y se sientan ahí a escuchar esto, nosotros los predicadores tenemos la inmensa responsabilidad de profundizar en la palabra del Señor y no dejarle el trabajo a la IA, ni a Instagram, ni a YouTube, sino que nosotros tenemos que dar la palabra oral, tenemos que transmitirla oralmente para que nuestros estudiantes pues se sientan comprometidos, porque la fe viene por y el oír de aleluya, y hay que adiestrar el oído. Ejercítate en la piedad. Así que un buen soldado de Jesucristo tiene el oído adiestrado en la palabra. Aleluya. ¿Recuerdan lo que dice el Shema de Israel? Dice: oye, oh Israel, Jehová es tu Dios. Aleluya. Por eso, denme en tiempo. Sigamos. Y entonces dice la palabra: el camino al árbol de la vida vuelve a abrirse. Pero vuelve a abrirse cuando somos nación, cuando somos pueblo de Dios, cuando somos linaje escogido, cuando somos real sacerdocio, cuando somos gente santa, adquiridos, comprados por Dios. En la praxis física, en la realidad, cumpliendo todas las ordenanzas universales, las ordenanzas espirituales en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, a su nombre la gloria, su templo, su morada, donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está el Señor. Por eso es importante venir a un lugar donde se convoque el nombre del Señor, donde hay convocaciones para convocar al Espíritu Santo de Dios. Amén. Y entonces en esa praxis física dice que somos su morada, su templo, hay manifestación. Y antes, cuando estábamos en el desierto de la vida, cuando estábamos en el exilio, cuando estábamos perdidos, errantes, sin tener una experiencia personal con el Señor, la gente anda por la vida sin tener una experiencia personal sin el Señor. La gente anda por la vida respirando sin valorar. Me viene a la cabeza una historia, leí por ahí un anciano que era rico y lo hospitalizaron porque no podía respirar. Entonces a él le dijeron: tenemos una máquina, la hemos adaptado para que usted pueda respirar, pero vale no sé cuántos miles de dólares estar ahí para que se regulara un poco su sistema cardio. Él dijo: no importa lo que cueste. Entonces pagó una fortuna, se reguló. Cuando lo sacaron del hospital en su sillita de ruedas, él empezó a llorar.
Y entonces le dijeron, señor, abuelo, ¿por qué está llorando tanto? ¿Le costó mucho? Dijo, no, a mí no me duele el dinero, sino que por tantos años respiré y no sabía que era tan costoso. No sabía que me lo estaban regalando. No sabía que era gratis ese aire que entra por los pulmones. Aleluya. Y entonces hay mucha gente que anda por ahí sin la experiencia del Espíritu Santo. Pasa un mes, se le fue. ¿Saben ustedes que ya entramos al último trimestre de 2025? Se nos fue el año. Yo no sé cuántos todavía están sin sentir la presencia del Espíritu Santo. Yo no sé cuántos están por ahí todavía sin recibir milagros, porque el Señor hace milagros. Yo no sé cuántos están por ahí sin recibir la sanidad que el Señor le da a nuestros cuerpos. Yo no sé cuántos están por ahí sin ser contristados por el Espíritu Santo. Yo no sé cuántos por ahí están sin decirle al Señor, devuélveme el gozo de la salvación. Yo no sé cuántos están por ahí diciéndole al Señor, abre mi boca y publicará mi boca tu alabanza, porque no quiere sacrificios que yo lo daría. A su nombre sea la gloria. Sigamos. Y entonces dice, antes cuando estábamos en ese desierto, en el exilio, estábamos muertos en la vida de Dios, según Efesios capítulo 2, teníamos una religión. Y éramos religiosos. Yo recuerdo a mi abuelita que tenía en su sala al Sagrado Corazón de Jesús. Le encantaba porque tenía ojos azules y una barbita rubia y sus rulitos así. Y ella se le encomendaba todos los días al Sagrado Corazón de Jesús. Es más, cuando se empezó a convertir fue un problema quitarle el Sagrado Corazón de Jesús de la sala. Ella decía, déjeme a mi mono ahí, a mi zarco. Teníamos religiones, aleluya, teníamos una religión y la religión en términos técnicos es religarte, aleluya. Te tienes que religar todos los días, constantemente reconectarte, pero en la gracia, pocas veces he hablado de la gracia, es que me gusta tenerlo, el pan fresco de la palabra del Señor. Juan capítulo 1 dice una declaración soberana, porque de su plenitud tomamos todos, gracia sobre gracia. Versículo 17, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A su nombre sea la gloria. La congresión del pacto nuevo, aleluya. Dios a través de su Hijo Jesucristo y a esta amada iglesia occidental enviando al apóstol. El apóstol Pablo decía, yo apóstol, pero no porque quería engalanarse, ni autosobrarse, ni autoproclamarse, sino que le gustaba decirle a las iglesias que él estaba escribiendo, a mí se me fue dada una comisión de apostolado, aleluya. Y él por ahí decía, yo que soy el menos indicado, que soy como un abortivo, a Dios le plació camino a Damasco ver su gloria y dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús a quien tú estás persiguiendo. Aleluya, denle un aplauso al Señor esta mañana preciosa. Y entonces cuando leemos con seriedad la palabra de Dios, vemos que las personas anteriormente tenían una relación con Dios, tenían una relación con Cristo y que esas personas tenían una particularidad. Y esta semana alguien me preguntó, Benur, me dijo Benur, o sea que fue en el hotel, ¿qué dones tienes? Me sorprendió porque eran dos inconversas y me estaban preguntando cómo Dios me usaba. Ok, dice que en la antigüedad estas personas que tenían una relación con Dios, con Cristo, tenían algo que se llamaba y que se llama poder. Poder. Diga conmigo poder. Díganlo mejor, poder. ¿Alguien ha experimentado el poder de Jesucristo? Levanten la mano los que han experimentado el poder de Dios. Aleluya. Experimentamos el poder de Dios. Pero vamos a ver cómo narra la Biblia acerca de esas personas que tenían el poder de Dios. Marcos capítulo 16, versículo 16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y estas señales seguirán, tendrán poder a los que creen, los que tienen la capacidad de creer en el Hijo de Dios. Aleluya. Dice, en mi nombre, en el nombre que sobre todo nombre es, en el nombre que le fue dado poder y dominio. Aleluya, ese nombre magnífico que es el alfa y el omega, el principio y el fin. En mi nombre echarán fuera demonios, aleluya, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si vivieren cosa mortífera no les dañará. A su nombre sea la gloria. Pero tiene una doble porción, dice, sobre los enfermos pondrá sus manos y los enfermos se sanarán.
Tengo un amigo acá que está conmigo. Siempre que nos saludamos, yo trato de transmitirle algo de unción. Y él dice, ay, Ben-Hur, estoy sintiendo, mira cómo siento al Señor. Porque el Señor nos da esa fuerza, nos da ese poder, nos da esa gracia a los que han tenido una experiencia personal con Él. Usted pone sus manos sobre los enfermos y los enfermos son sanados. Usted puede beber cosas mortíferas y nada lo dañará. Usted podrá enfrentar el escorpión. El escorpión es interno. Los escorpiones están dentro de la casa. ¿Por qué hay la diferencia entre el escorpión y la serpiente? La serpiente está afuera, el escorpión está dentro. Yo recuerdo por allá en la finca donde mi abuela, que a veces cogían los escorpiones que estaban por ahí metidos entre las latas, pero las serpientes están afuera. Y el Señor nos da autoridad sobre la serpiente y sobre el escorpión. Recuerdan a los endemoniados gadarenos, no era uno, eran dos. Y los evangelios dicen, eran dos que salían gritando, haciéndose daño, tirándose contra las piedras, hasta que uno de ellos dijo, Jesús, hijo de David, Jesús, hijo de David. Aleluya, a su nombre la gloria. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces dice la palabra del Señor, no les hará daño. En el Antiguo Testamento, a mí me gusta este dato, quiero entregárselo a los hermanos de esta generación. En el Antiguo Testamento, un hombre, bueno, en la época, en la generación nuestra, no nos era permitido hacer deporte. Teníamos que estar con una tendencia a la glotonería, a la gula y al sedentarismo. Pero cuando vas creciendo en la palabra, me encontré con un hombre atleta en la Biblia. Y dice que en el Antiguo Testamento, un hombre corrió más rápido que caballos de guerra. Aleluya. ¿Sabes qué se necesita para correr más rápido que un caballo de guerra? No, que caballo de guerra. No, que el carruaje del rey. Era un carruaje de un rey. Bendito el nombre del Señor. Y no era un atleta, era un profeta. Y su nombre era Elías. Entonces dice la palabra del Señor que Elías, lleno del poder de Dios, no tenía caballo, no tenía armadura, solamente un mandato divino. Y sabe que tenía fuego en las piernas. Eso lo dice la Biblia, no es tan difícil de encontrarlo. Más de 30 kilómetros de distancia. ¿Alguien sabe qué es 30 kilómetros de distancia? Cuando te subes a una bicicleta a una velocidad promedio de 27 kilómetros por hora, recorres en una hora 30 kilómetros de distancia. Este hombre salió corriendo. Bendito el nombre del Señor. Y la mano del Señor vino sobre el profeta y corrió más rápido que los caballos de rey. Los superó y llegó primero. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 46. Lo consultas en casa. Pero a mí me parece eso extraordinario. A los hermanos que les gusta correr, a los que les gusta hacer, pues dile al Señor que te llene del Espíritu Santo, aleluya. Sigamos. Y entonces, hoy lamentablemente, no estamos viendo estas señales y maravillas en la actualidad. No vemos el efecto del Espíritu Santo en el grado en que lo veíamos en el primer siglo. Los que han leído el libro de los Hechos de los Apóstoles saben lo que hacía la sombra de Pedro, aleluya. A los hermanos que corren o que montan en bicicleta van corriendo y a veces la sombra lo asusta a uno. Uno va concentrado en su bicicletica cuando uno mira que alguien viene y uno, no, era la sombra de uno que estaba ahí al lado y uno, ay, casi me caigo. Pero no, era la sombra. O cuando alguien va corriendo y mira hacia un ladito y me están siguiendo, no, es la sombra suya. Pues esa sombra sanaba a los enfermos. Aleluya. Esa sombra sanaba a los enfermos de Pedro. Aleluya. Pedro, un hombre común y corriente, pescador. Aleluya. Pescaba medio desnudo. Bendito el Señor. O sea, hacía deporte medio desnudo, iba al mar medio desnudo, y cuando vio al Señor se tiró al agua porque se tenía que vestir. Bendita la gloria del Señor. La sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Esas manifestaciones gloriosas del poder de Dios se necesitan en la iglesia. La iglesia no viene solamente a un club, la iglesia no viene solamente a la religión, la iglesia viene a producir la presencia de Dios sobre la tierra. Hay un lenguaje, la presencia del reino de Dios sobre la tierra, y esa presencia de Dios
sobre la tierra tiene que traer consecuencias sobre las personas que vienen constantemente, o un martes, o un jueves, o un sábado, o un domingo. La vida no puede seguir dando las mismas vueltas, porque usted está lleno de algo que se llama la presencia soberana del Espíritu Santo, porque usted ha sido tocado por la gracia del Señor. Dentro de su corazón tiene que haber el fruto del Espíritu. La Biblia dice que será como un árbol de vida plantado junto a la corriente de las aguas, que da su fruto en su tiempo y que su hoja no se cae, y todo lo que hace prosperará. Consecuencia de la obediencia. Oh Israel, escucha, 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 oye a tu Dios. A su nombre la gloria. Y entonces no estamos viendo su poder manifestarse por medio del cuerpo de creyentes. Una consulta seria de este comportamiento eclesial sugiere varias razones. Y hay varias razones para esto. Una de ellas es el hecho de que en la actualidad el cuerpo de creyentes es escrituralmente analfabeta. No sabemos las vocales. Simplemente no sabemos el Salmo 91, el 23, no sabemos la historia de Lázaro, no sabemos la historia de las vírgenes, no sabemos cuando Jesús camina sobre el mar, cuando parte los pescados, cuando a todos los borrachos les encanta esta, cuando el Señor convirtió el agua en vino. Ellos son felices leyendo esa historia del Señor. Ay, esta es la historia que más me gusta. Aleluya. Nos encanta leer solo cuando el Señor, a las hermanas que están en esa etapa hermosa, dice, y mi niño se perdió y estaba allá en el altar, en el templo, hablando con los escribas y con los principados de la sinagoga. Aleluya. A otros les encanta la historia solo del niño Jesús, a otros solo la historia de la Virgen María, y hasta ahí se nos queda la palabra. Pero la palabra es profunda, la palabra es densa, la palabra es extensa. Las verdades de la palabra iluminan el rostro, la palabra es lámpara a mis pies y lumbrera mi camino. La palabra rectifica, la palabra sana, la palabra habla, la palabra alimenta, la palabra es mejor que ese maná. ¿Recuerdan que el pueblo del Señor comió en el desierto, comían pan de ángeles? ¿Recuerdan? Dicen algunas alegorías que el mismo Dios se tomaba el trabajo de preparar ese pan que le daba a los ángeles. Lo tienes que leer por allá en el Antiguo Testamento. Era el maná que descendía del cielo. Dice que eran pan de ángeles. Se supone que Dios mismo se lo daba, pero el pan vivo que descendió del cielo. Jesús dijo, yo soy el pan de la vida. El que come de mí nunca más tendrá hambre. El que bebe de mí nunca más tendrá sed. Por eso la gracia y la verdad se encontraron y se besaron. A su nombre sea la gloria. Dale un aplauso al Señor esta mañana. No hay educación espiritual. No estamos aprendiendo. Yo pertenezco a esas generaciones maleducadas espiritualmente. La gente no tenía esa educación. Esta semana entró un pasante al área donde coordino mi trabajo y le dije lo que le he dicho a un par de muchachos. Tiene 18 años, ni sabe dónde está parado, pero le dije, amigo, por favor, lo único que voy a ver en ti es el reflejo. ¿Tienes papá? Sí. ¿Tienes mamá? Sí. En esta estadía, en esta práctica, voy a ver el resultado o la influencia de tu papá y tu mamá referente al comportamiento con nosotros. A ver qué le enseñó su mamá en la casa. A ver qué le enseñó su papá en la casa. Y así somos nosotros los creyentes, bendito el nombre del Señor. El domingo pasado decía que éramos muy operativos. Llenamos los buses, ganamos almas, hacemos sancocho, hacemos frijoladas. Y el conocimiento que, ¿sabe algo, hermano? Con los años a usted se le olvida hasta el número de la cédula. Con los años a usted se le olvida si se tomó la pastillita o no se las tomó. Con los años se le olvidan los dientes en el baño y tiene que devolverse a la carrera para volver a ponérselos. Con los años se nos olvida todo. Lo único que permanece tatuado en el cerebro es la palabra. Instruye al niño espiritual en su camino, y aun cuando fuere viejo hay una promesa que la palabra se mantendrá como la menoná encendida. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye y abre, entraré, cenaré con él, me sentaré con él en una mesita, habrá 2 sillas, estará la menoná y comeremos el pan de la vida.
A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Verdades profundas de la palabra para aplicarlas a nuestra vida. Y vuelvo a decir, la terrible responsabilidad de la gente, o que la gente pueda ver la gloria de Dios a través de su pueblo. Las personas tienen que ver que somos diferentes, bendito el Señor. Las personas cuando nos vean en la calle tienen que ver que algo extraño viene. A su nombre sea la gloria. Tienen que ver que si somos linaje escogido, que si somos real sacerdocio, que si tenemos algo dentro de nuestras venas que se llama el ADN de la sangre de Cristo. La gente sí tiene que ver que nacimos de nuevo, que fuimos adoptados, que fuimos comprados, que no estamos en tinieblas, que somos la sal de la tierra. ¿Sabe que cuando usted hace deporte se le nota? Y cuando usted no hace deporte se le nota. Los primeros estragos son en la panza. Los segundos estragos son en tu cardio. Te ríes y terminas tosiendo. Espere que me estoy ahogando. Pero cuando tú haces deporte, ojalá a nivel competitivo, tú ves que la manada pasa, ¡flácata! Y uno recién mira y queda uno así. A su nombre la gloria. O cuando alzas un poquitico de peso, tú ves la persona que llega, se llama cadencia. Es el término técnico, con cadencia. Con cadencia. Y entonces uno ve que la persona tiene cierta cadencia que uno no tiene, y uno brega por allá medio alcanzarlo, y sí, lo alcanzas, pero estás sin aire. Pero cuando tienes cadencia y cuando tienes un ritmo, así es la persona en el evangelio. La Biblia dice, yo me esfuerzo como un atleta para alcanzar el premio, prosigo el blanco al premio del supremo llamamiento. Usted no puede parar en la mitad de la pista, porque la manada viene corriendo. Usted tiene que seguir adelante, alcanzando la manada. No mire atrás. Atrás no hay nada. Ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es digno del reino de los cielos. No podemos ser como la mujer de Lot. Miró atrás. Atrás no hay nada. Es adelante al premio, al supremo llamamiento en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que se quede el que se quiera quedar, que no venga el que no quiera venir, que no crea el que no quiera creer. Nosotros vamos rumbo a la meta, al premio del supremo llamamiento. A su nombre sea la gloria. Y entonces Efesios capítulo 1 versículo 1 dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, no por un llamamiento mío, sino por la voluntad de Dios. Aleluya. A los santos, estamos en Efesios capítulo 1, a los santos y fieles en Cristo Jesús. Son palabras que están en desuso. Ya no hay ni santidad ni hay fidelidad. Ya no hay santidad y no hay fidelidad. Continuemos, pasa el tiempo. A los santos y fieles en Cristo Jesús. Fe y santos, aleluya. Fe y santos, bendito el Señor. La fe en que, o mejor, en la gracia de Dios. Fe en la gracia del Señor. Fe, la gracia de Dios. Y esa gracia de Dios produce cambios y produce transformaciones donde en el hombre interior, y somos nuevas criaturas. Y entonces cuando somos transformados con poder, a mí me gusta tanto ese versículo que dice, aunque este hombre exterior se va desgastando día a día, porque se va desgastando día a día, no obstante el interior se va renovando, se va rectificando, se va llenando. La fuerza como la del búfalo. Dice que aún en la vejez se sostendrán, estarán vigorosos y verdes, que correrán como Elías y no se cansarán, que caminarán y no se agotarán. Y dice entonces que seremos como los que sueñan, que nuestra boca se llenará de algo que se llama risa. Aleluya. Como la risa de Abraham cuando el Señor le dijo, oye Abraham, te voy a dar un hijo, y él se rió y dijo, tengo 90 años, y el Señor le perdonó que se sonriera. Se estaba sonriendo porque creía que fiel era
era el que se lo estaba prometiendo. Pero Sara se rió y el Señor le preguntó a Abraham: ¿por qué se está riendo Sara? Porque Sara dudó. Pero la risa de Abraham, me gustan las personas que sonríen en la risa de Abraham, que tienen algo que se llama el gozo del Señor en nuestra fortaleza, que tienen algo que se llaman ríos de agua de vida. Entraremos a Él, cenaré con Él y Él conmigo, y dentro de su interior correrá algo que se llama ríos de agua de vida, potentes para la gloria de Dios. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Si quiere vida, pero vida interna, la vida de Dios, la vida que llena el alma, aleluya. Yo soy la verdad y yo soy la vida, y cuando usted tiene vida en su interior, se le nota, los tuétanos son compungidos, las entrañas son estremecidas por la vida, y la vida es la palabra. Cuando la palabra entra a la psiquis humana, cambia el mapeo cerebral, en la brújula que nos direcciona siempre hacia el norte, y seremos como los que sueñan. Iremos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de poder en poder. Sé que soy gritón, pero cuando se está vivo, hermano, usted puede gritar y no quedar mareado. Aleluya. Y seguir firme, porque el Espíritu de Dios es el que te da la vida. Sigamos. Y entonces somos transformados con poder en nuestro hombre interior y somos nuevas criaturas. Aleluya. Gracia y paz. Primero viene la gracia y luego viene la paz. Sin la gracia de Dios no hay paz. No hay paz. Mi paz os dejo y mi paz os doy. Y eso de paz es tan importante en el corazón de las personas. La plata no te da paz. El trabajo no te da paz. Las relaciones interpersonales no te dan paz, porque son de emociones. Conflictúan contigo, con tu ego, con tu egolatría. Esos cambios cíclicos, ¿qué diremos de las zonas bipolares que todos tenemos? Es un apego interno absolutamente extraño. Hablábamos hace 8 días de las enfermedades mentales. Muchas personas con su enfermedad interna en su cabeza, y esas enfermedades hacen que el resto del cuerpo sufran el coletazo. Entonces vas sufriendo del hígado, del páncreas, de los riñones, del cardio, se somatizan los problemas. Y entonces las personas le aparecen enfermedades huérfanas, que es un término nuevo, moderno, que no debería de estar en el lenguaje de la iglesia del Señor. Aleluya. Vienen problemas, dicen que hereditarios. Pero entonces cuando tú naces de nuevo, tú naces con una nueva genética. Aleluya, bendito el Señor, con un ADN absolutamente diferente. Y si el Señor quiere, pues que nosotros pasemos. ¿Saben qué pasaba con Job? ¿Alguien tiene idea qué pasaba con Job? Dios había construido un muro para que el Satán no lo tocara. Piensa un momentico en eso. Había un muro invisible y el Satán le replicó a Dios. Y le dijo: claro, ha rodeado a Job con un muro, no puedo tocarlo. Y venía el ataque, el escorpión, la serpiente, la enfermedad, el peligro, la espada, la hambruna, la peste, la mortandad, terrores nocturnos, escándalos en la ciudad. Y no podían llegar hasta la región de Job porque había un muro invisible. Y yo me imagino a Satán con sus huestes, el Señor le reprenda, imaginándose, creando un factor potente para atacar ese muro. Pero era fuerte, Dios lo había colocado. Yo no sé cuántos sienten que Dios ha colocado un muro alrededor de ellos. Dice la palabra que caerán 1000 y 10.000 a su diestra, mas a mí no llegarán. Aleluya. Hay personas que están rodeadas por el muro de Dios. Bendito el Señor. El Señor guarda nuestra entrada y nuestra salida. Inclusive el Señor nos guarda las palabras que vamos a poner en nuestra boca, porque antes de que nosotros la tengamos, el Señor ya la sabía. Es más, el Señor observa nuestra entrada y nuestra salida. El Señor nos ve desde el vientre de nuestra madre, porque el salmista dijo: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas estas cosas, sin faltar ninguna de ellas. ¿A quién tengo yo en el cielo?
La gloria. Ojalá salgas de aquí con ese muro de protección. Bendito el nombre del Señor. Y entonces cuando dice el Señor, mi paz os dejo, no es solamente la ausencia de violencia. Eso no significa la paz. Aleluya. No es la ausencia de violencia. La paz es el cumplimiento de la voluntad de Dios en nuestra vida. Ojo, qué bueno, qué potente eso. ¿Alguien lo entendió? Amén. Sigamos. La paz es el cumplimiento de la voluntad de Dios en nuestra vida. Hay cosas, hermano, que ya he ido desarrollando, creo que por la edad. Le pido al Señor algo. Si el Señor me induce a hacerlo, me confirma, me muestra, y lo hacemos, hermano, puede que me vaya mal, pero no me importa porque Dios me lo dio. Dios me ordenó que lo hiciera. Amén. ¿Recuerdan a Pablo cuando estaba en alta mar con más de 200 personas? ¿Recuerdan lo que pasó esa noche cuando él estaba a punto de zozobrar la embarcación? ¿Alguien lo recuerda? ¿Qué pasó? Dice que un ángel del Señor vino donde estaba Pablo y le dijo, Pablo, ven, ¿qué tienes? No, Señor, vamos a perecer. No te preocupes, por causa de ti, porque tú estás aquí, voy a salvar a estas más de 200 personas. Por supuesto, la embarcación va a ser un desastre, pero ustedes van a ser salvos. Bueno es el Señor. Aleluya. Mi paso os dejo y mi paso. No importa que a veces no nos vaya tan bien, pero si el Señor nos envió, vamos confiados, porque tenemos la paz de Dios en nuestro corazón. Cuando ya tenemos perturbación, tenemos que analizar qué es lo que está pasando y decir, bueno, no es Dios, fui yo el que me envió, fui yo el que me llamé, fui yo el que me ungí. ¿O qué está pasando? Pero cuando es el Señor, hermano, si se te cierra una ventana, se te abren dos. Si se cierran, porque es que cuando el Señor abre una puerta, la puerta queda de par en par. Y Él añade y dice, probadme en esto, si no os abriré, ¿qué? Las ventanas de los cielos. Y yo me imagino esa escena, aleluya, en el ambiente espiritual, las ventanas de los cielos abriéndose, plácata, 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 y enviando el Señor bendición, bendición, bendición a la iglesia hasta que sobre y abunde. Y dice la palabra, medida buena, apretada y remecida dará el Señor en su regazo. Bendeciré la arteza de amasar, bendeciré el fruto de tus manos, bendeciré lo que la planta de tu pie toque, y te daré la unción doble del Espíritu Santo, y como señal hablarán en nuevas lenguas. Amén. Continuamos. Entonces dice la palabra del Señor en Romanos 14, 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Aleluya. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Qué bueno eso. Gozo en el Señor. Gozo en el Espíritu Santo. Libro de Filipenses capítulo 4 versículo 9 dice, lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. El Dios de paz estará con vosotros. Amén. ¿Cuántos está con? Aleluya. No sé cómo decirlo. Ese Dios de paz está contigo. Está contigo. Está contigo el Dios de paz. Aleluya. Volvamos a nuestro libro, Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en los cielos. Bendito el Señor en los lugares celestiales. Cielo es sinónimo de reino. Perspectiva de reino. Lo que pasa es que el reino tiene sus consecuencias. El reino tiene su ecosistema. El reino tiene su ciudad, el reino tiene su lumbrera, el reino tiene su rey. Entonces a veces lo hemos masificado, pluralizado, comercializado y lo hemos etiquetado a beneficio propio. Pero cuando alguien se adentra a vivir en el reino, cuando tiene la facultad dada por Dios de orar incluso por un enfermo, de orar por un muerto y que resucite, orar por lluvia y que la lluvia descienda, orar que la palabra corra y sea glorificada, enfrentarte a Goliat, a los gigantes, los hijos de Anad, a enfrentarte a los muros de Jericó, cruzar el Jordán, ver el manto caer, ver cómo los leprosos son limpiados,
sanados, los endemoniados son libertados. Entonces esa atmósfera, ese oxígeno es diferente, porque el Espíritu Santo siempre está ardiendo en el corazón de ese llamado. Esa es la atmósfera del reino, porque el Padre está buscando adoradores del reino que le adoren como en espíritu y en verdad, desde el hombre interior de aleluya. El ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es necesario que yo mengüe para que Él viva dentro de mí. Lo que decía Pablo: quisiera estar ante la presencia de mi Señor para adorarle, a su nombre la gloria. El estado en que estaba Lázaro en el seno de Abraham, ese estado donde el Espíritu Santo nos llena de gozo, de paz, de poder, de propósito, de unción, de santidad, de vida y de vida eterna. Y entonces, cuando estamos hablando en esa perspectiva de reino, Dios nos bendice. Y cuando Dios nos bendice es para ejemplificar y demostrar la verdad del reino en nuestra vida. Aleluya. Ahí podríamos terminar el mensaje. Dios te está bendiciendo. ¿Cómo te está bendiciendo el Señor? Yo voy a contar un testimonio. Dios me está bendiciendo para ejemplificar el reino. Por supuesto, soy un hombre que soy como la flor del campo, que la mañana florece, la tarde se marchita, se arranca y es echada al fuego, y somos polvo que va y no vuelve. Pero yo siento que el Señor se ha ejemplificado en mi ser, y es que ni siquiera tengo historial médico. Aleluya. Hasta aquí la mano del Señor me ha sostenido. Ebenezer. Hasta aquí el Señor ha guardado mis músculos, mis huesos, mi cabeza, mis ojos, mis sentidos. El Señor me ha guardado, como decía el salmista, para que no vuelva la locura. Aleluya. A veces por genética no falta el loco en la casa. Un loco con el tornillo flojo. Y entonces dicen: ay, ojalá no voy a ser loco como ese. Ay, hijo, no le vaya a dar eso. Pero el Espíritu Santo que levantó a Jesús de dentro de los muertos vivificará también nuestros cuerpos mortales por la acción de la palabra dentro de nosotros. Aleluya. Bendito el Señor. Vamos a terminar dentro de 5 minutos exactamente. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Tengo que citar uno de mis pasajes bíblicos: separado de mí, nada podéis hacer. Y aquí hay algo tan espeso. Voy a darlo más para los medios, más para las redes de comunicación. Si alguien no entiende, por favor, haz su propia consulta en casa. Puedes poner, valga la publicidad, un dedito en YouTube, me gustas, le pones ahí me gusta, te suscribes, retrocedes y evolucionas mentalmente. Voy a darlo para las redes, para los hermanos que nos están escuchando. Mampón es un término hebreo sometido a la etimología de la palabra, es conciencia. Quiero decir que también consulto el estado del arte para dar esta información, y está también relacionado con la palabra hebrea matpen, que quiere decir brújula. Y Dios nos da una brújula moral dentro de nosotros, nuestra conciencia, y esa conciencia puede ser usada para el propósito de decirle sí a la gracia de Dios. Y cuando alguien lo hace, Dios lo elige. Aleluya. Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de ¿quién? De Cristo. ¿Delante de quién? De el Dios nuestro y Padre, del Señor Jesucristo. Y seguimos, según nos escogió en Él. Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22. El versículo 14 exactamente dice la palabra santa de nuestro Salvador. Porque muchos son los llamados y pocos son los escogidos. El llamado es plural. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados,
y yo os haré descansar. Hay una pluralidad en el llamamiento, pero la realidad crítica de Jesús de Nazaret, el prisma de Jesús, fue que hizo la invitación extensiva, pero muy pocos son los escogidos. Aleluya. Y entonces, basados en este estado del arte, el llamamiento es universal a muchos, pero pocos los escogidos. Bendito el nombre del Señor. En el autor y el consumador de la fe. Jesús es el autor y es el consumador de la fe. En Él somos escogidos, en el autor y el consumador de la fe. La obediencia, la lealtad a la cruz, al llamamiento santo. Esa realidad de que las personas desprecian la invitación del Rey a las bodas de su Hijo. Lo estaban diciendo las hermanas ahora en la antesala para los medios, para la huella digital. Se hizo la invitación, el Rey invitó a la fiesta y unos dijeron: no puedo, me voy a casar. Y el otro dijo: no puedo, estoy ocupado. Yo entendí esto anoche cuando hacemos a veces la invitación a las personas que vengan al culto, que vengan a la presencia del Señor, y la gente dice: no podemos, estamos ocupados. No desde el contexto de la religión, sino de la experiencia misma con el Pentecostés, con la presencia del Señor. Y entonces el Señor se anticipó a ese desprecio que la gente hace a la cruz. El Señor, antes de la fundación del mundo, ya estaba viendo los encontrados en la cueva de Qumran del Isaías. Según los judíos, no digamos, bueno, el capítulo 53, el despreciado, el desechado, el varón de dolores, experimentado en quebranto. Nuestro Dios, antes de la fundación del mundo, estaba viendo las multitudes como le daban la espalda a Jesús. Por eso Pablo dice: a los leales, a los santificados, a los que se la juegan por Jesús de Nazaret, a los que tienen las marcas de la cruz de Cristo en sus espaldas, los que han renunciado a la idolatría, al yo, a la religión, a todo lo mundanal, y dicen: ya no vivo yo, Cristo está viviendo dentro de mí. Lo que antes para mí era una ganancia, hoy lo tengo como estiércol, hoy lo considero basura, ya no vivo yo. Son muchos los llamados y son pocos los escogidos. Escúchalo bien, escúchalo bien, escúchalo bien. Son muchos los llamados, pero la gente que se sacuda como Elías, la gente como, aleluya, como Pedro, ya no están los salmistas, como David, el dulce cantor de Israel. El dulce cantor de Israel provocó una matanza. 70,000 hombres, algo así. Había censado al pueblo, lo había contado. Y el Señor dijo: no quiero que hagas eso. Y él dijo: háganlo, mi Señor es Rey, no lo hagas, háganlo. Y entonces cuando lo hizo, el Señor dijo: ok, y envió un ángel. Y el ángel empezó a matar y a matar y a matar. Y cuando iba por allá en la era, no sé de quién, no recuerdo el nombre, el ángel iba a extender la espada. Y entonces David lo vio. Y el rey David, el dulce cantor de Israel, con su corona, cayó al piso y dijo: Señor, soy yo el que pequé, no estas ovejas, consúmeme a mí. ¿Y saben qué hizo Dios? Le dijo el ángel: detente. Y el ángel lo miró y le dijo: ¿estás seguro, omnipotente Adonai? Y le dijo: guarda tu espada. Es el Señor de señores, es el Señor de señores.